Esto es Flipping Master, el podcast del negocio inmobiliario más rentable del mundo. Soy Virgilio Raider, autor del libro Comprá, Remodelá, Vendé, Ganá y fundador de Flipping Master, el programa donde enseño el método que me permitió ganar miles de dólares haciendo flips en Argentina y en Estados Unidos. En este podcast te comparto casos reales, números concretos y las claves para comprar, remodelar, vender y ganar. Si quieres vivir del flipping, estás en el lugar correcto. Tommy, cuando hablaste de tu primer flip, encantador, hablaste de sana inconsciencia o de virtuosa inconsciencia, me encantó. ¿Qué hoy, 130 flips después, qué consejos te darías a vos mismo? ¿Qué cosas rescatarías de eso? Porque hoy hay un montón de personas que están queriendo hacer su primer flip o sus primeros flips. Entonces los consejos que vos te darías a vos mismo también le pueden ser muy útil a las personas que están queriendo empezar en este negocio. Gran pregunta. Obstinación por la búsqueda, desde ya. Me gustó también descartador seriales de propiedades. Creo que no hay que enamorarse de ninguna propiedad, menos en la compra. Digo, esto es un negocio que hay que meterle, hay que llevarlo a lo numérico lo máximo posible. ¿Qué consejos me daría? No apurarme en comprar una propiedad, visitar, identificar la historia de la propiedad, de por qué están vendiendo. Eso para mí, siempre lo dije, es lo más importante, entender. Generalmente son sucesiones o gente que se va del país. Ahora acabamos de comprar algo que era de la comunidad china. Era gente que se volvió a China y compramos un triplex en Núñez, 140 metros con cochera, $200.000. Difícil. Pero bueno, son esas cosas que uno... Vuelvo a los consejos. Estar muy en contacto con muchos inmobiliarios, con muchos abogados, toda gente del palo de los inmuebles. Estar todo el tiempo con la antena parada. Eso en cuanto a la búsqueda. Y en cuanto a la compra, obviamente, tener un muy buen escribano que mitigue todos los riesgos de estudio de títulos y demás. Y ya parándome en la obra, yo soy un fundamentalista de, incluso hoy que está más complejo en cuanto a costos, de tener un arquitecto. Hay gente que lo hace directo con maestros mayores de obra o directamente se lanzan ellos. Yo, al no ser arquitecto, tengo el camino del maestro mayor de obra. Siempre elegí trabajar con arquitectos o arquitectas para dar ese pequeño plus y valor agregado. Eso también, y obviamente trabajar con el contratista barra maestro mayor de obra, que sepa y que tenga experiencia, no agarrar gente, esto es un poco controversial, pero es lógico, y tratar de agarrar gente que tenga experiencia en obra y no que sea su primera o su segunda, que ya haya hecho mucha obra, y para no después tener que vérselas con o la postventa o hacer o invertir de más en la reforma. Hacer una reforma con mucho criterio, esto de ponderar bien dónde va el dinero. Obviamente nosotros los últimos 30, 40 flips nos dedicamos más a hacer reforma menor que reforma integral. Eso te lo pide el tipo de propiedad. Por ahí nosotros una propiedad que terminamos comprando más propiedades con 20, 30 años de antigüedad en oportunidad, más que propiedades de 30 a 60 años, que ahí ya tenés que hacer reforma integral. En lo otro cambiamos cañerías y todo, pero bueno, muchas cosas se podían sortear, plastificado y pulido, o distintas cosas que podíamos mantener. Que obviamente ahí buscamos el equilibrio entre mantenerlo viejo, reformar un poco de lo nuevo, hacer esta reforma menor y salir al mercado por precio. Nosotros, salvo algunos productos, siempre fuimos más fundamentalistas del precio, ¿no? De tener un producto competitivo, porque entendíamos que ello nos daba mayor rotación, y no tanto el producto de diseño. Hicimos 15, 20 productos de diseño. ¿Qué tiene? Es más nichista, tenés que defender más el producto, es un negocio un poquito más lento, depende de la zona, lo vale. Pero yo tengo una frase que es interesante, que es: la oportunidad también determina la obra y el tipo de negocio que vas a hacer. Si a vos te aparece en Belgrano R o
en una casona, una oportunidad y no vas a poder. Yo lo he hecho, compré en Vicente López, esta es una muy buena historia, compré en Vicente López una casa estaba creo en 380 publicada, la terminé comprando en 250 y estoy yendo a hacer un video de marketing y digo, si nosotros le arreglamos el jardín y la pintamos y la vendemos a refaccionar, pero que se luzca el jardín en los portales y el potencial de la propiedad, la podemos vender en 350 lucas. Dicho y hecho, contratamos a una paisajista, a Luli, que le mandamos un saludo, y la pintamos. Obviamente la vendimos como una propiedad que también una casa de 500, 600 mil dólares. También es jugado meterse a reformarla, tener que tener mucho criterio, mucho gusto. Nosotros nunca fuimos de ese tipo de flipistas de high ticket, porque siempre fui un poco reacio a eso, no sé bien por qué. Entonces le hicimos paisajismo y hicimos un negocio que le invertimos 10 mil dólares y vendimos, creo que de eso, en 350, 340. Excelente. ¿Y a qué iba la pregunta? Pero déjame que sigamos ahí, porque has dicho que muchos de tus últimos flips fueron cosméticos, cosas simples, no remodelaciones profundas, cirugías de corazón a cielo abierto, sino cosméticos. ¿Dónde agregabas el valor? Porque la gente, nuestro cliente quiere comprar algo que le guste de entrada, que esté ahí, por ahí, si simplemente está despintado y tiene alguna parte mal, le arreglabas eso y ya resolvías el problema. ¿Dónde, en tu experiencia, qué te hizo funcionar? 3 agregados de valor. Uno para puertas adentro y 2 puertas para afuera, que es porque funciona el negocio. Nosotros siempre nacemos de esto, de comprar una propiedad a precio muy oportunidad. Entonces eso nos da margen a proponer los 2 tipos de negocio. Yo con el tiempo, y yo estoy más grande, dejé de tomar más riesgos. Yo antes era un tomador de riesgo serial, y hoy elegí, ahora después les cuento a qué me estoy dedicando, que no es tanto al flip. Elegí tomar menos riesgos y en eso las reformas integrales bien manejadas tienen poco riesgo, pero la verdad es que bien saben y seguramente lo comentan, hacer un PH o reformar un PH por los vecinos, por las ampliaciones, un montón de cuestiones, tiene sus riesgos que son medidos, que son pagados y que tienen su retorno de inversión, pero son riesgos, en fin. Entonces, nosotros nos dedicamos en este último tiempo, de haber pasado tantas pálidas y de haber sufrido tanto, yo no tengo socios, entonces también todo recae en mi espalda, hice un cambio de mentalidad y dije, bueno, nuestro virtuosismo es comprar muy bien, está bien, dejemos un producto presentable y ofrezcamos un producto a un precio hiper competitivo que el mercado lo va a validar, y de hecho vendimos rapidísimo porque comprábamos calle Roosevelt en Belgrano, 63 metros a 60 lucas. Le poníamos 15, lo dejamos para vivir, no AAA, pero para vivir bien, con cambio de cañería, con cambio de todo, pero por ahí manteníamos las aberturas o poníamos piso flotante y tenías un producto en Belgrano a 1.900 o a 2.000 dólares el metro que te lo sacan de las manos. Cosa que es difícil hoy conseguir. Digo, ese era nuestro modelo de negocio del final. Y nuestro valor agregado era eso, llevar un producto de calidad media alta o media a un precio hiper competitivo y destacar por precio y producto y zona. Empezamos a comprar mucho más en zona. He comprado en toda la capital federal, muchas de las calles de capital federal, y también nos dimos cuenta que en la zona es mucho más complejo de conseguir la oportunidad, pero también el inversor es mucho más fácil de llevar y tiene todo el virtuosismo de comprar en zona, ¿no? Como un desarrollo inmobiliario también. Hace un rato contabas del caso de la casa Vicente López, que entendiste dónde había que poner la plata para que el negocio fuera negocio. Una persona que busca una casa en zona norte está buscando un jardín y probablemente X cantidad de dormitorios o un producto que tenga que vaya acorde con el estilo de vida que lleva. Ahora, cuando vos tenés que pensar en la venta, ¿qué estrategias tomás a la hora de vender? En cuanto a qué inmobiliaria elegís, por qué la elegís, o venden ustedes directamente, ¿cómo manejan la venta y qué fuiste aprendiendo en todo este tiempo de qué es lo más asertivo? Termino la historia de la casa, que al final no la terminé. Nosotros habíamos planteado el negocio del inversor,
una inversión de $120.000 para reformar toda la casa. Una reforma hiper ambiciosa. Entonces voy a grabar algo y digo, che, si sacamos el jardín, vamos a ganar la misma, o sea, el mismo TIR, era menos dinero pero en menos tiempo, en vez de un año de obra, 9 meses de obra, y vamos a ganar el mismo 22% en tasa interna de retorno. Y el inversor encantado me dijo, sí, anda por ese lado. Y pudimos sortearlo. Y ahora sí, respondiendo a la venta. La venta, nosotros hicimos todo el proceso. Tuvimos inmobiliaria propia. Y eso nos ayudó un montón a entender al cliente, a entender al cliente, a entender las zonas, a entender los productos. Eso nos transformó en hacer productos y no solamente metros cuadrados. También nosotros teníamos mucha comunicación entre el sector de arquitectura y el sector de ventas. Entonces teníamos infinitos forms que nos llenaban cuáles eran las cosas donde veían el ojo crítico. Le pedíamos que si no compraban nos llenen igualmente el formulario para después llevarlo a arquitectura y poder entender para la próxima obra cuáles eran los errores. Y fue mucho trabajo en equipo, incluso entre la compra, la arquitectura y la venta. Hacíamos todos los lunes reuniones. Y eso, creo que tener la verticalidad te ayuda mucho a entender el mercado en sí. Y si no, trabajaría con agentes de confianza. Bueno, hoy RE/MAX tiene mucha cuota de mercado y tiene una red interna que es muy valiosa. Y si no, trabajaría con inmobiliarios que entiendan lo que uno hace y que también te den ese tipo de feedback para uno poder seguir mejorando, aprendiendo y poder entender muchísimo más, porque este es un negocio estrictamente de información. Entonces, quien más información adquiere puede jugar con mejores herramientas. Hablaste de equipo recién. Contanos un poco cómo está, para poder encarar estos 13, 14 flips que hiciste al mismo tiempo, cómo estaba armado el equipo, cómo podían organizarlo, porque no es fácil esto que estás contando, esta sinergia en equipo para poder llevar todas estas áreas. Llegamos a ser 17 en la oficina, teníamos 4 captadores con un líder de captación, que bueno, obviamente mucha metodología ahí adentro, tenía que pasar por... Yo creo que hay algo muy interesante, me voy a ir un segundo porque creo que aplica. Lo más lindo de hacer un flip y de conseguir una oportunidad es que tiene que pasar por distintas miradas. En este caso, si un captador conseguía una oportunidad, me tenía que convencer a mí. Yo después tenía que convencer al inversor, que el inversor escucha y tiene su propio criterio, independientemente que a veces va o no va a ver la propiedad. Y después tiene que obviamente validarlo con los números. Entonces, tiene que pasar por muchas áreas para que sea una oportunidad, pero que eso también hay una autorregulación de la oportunidad. Si vos me decís 70 metros en Belgrano por 85 lucas y me meto en zona prop y te busco 2 o 3 parecidas y ya quedas afuera del mercado. Volviendo a la pregunta, teníamos líder de captación, captadores, líder de arquitectura, arquitectas, que en arquitectura fuimos y vinimos de muchos formatos, y después líder de comercialización, martillero, que el martillero era más una figura, y después los comerciales que vendían. Y después administración, que también... ¿Y la captación de inversores, cómo la hacían? No, eso siempre fui yo. Yo siempre trabajé con Friends and Family, y acá hay una matiz muy importante que tiene el flip acá en la Argentina, que es compleja, que para mí es difícil mitigar el Friends and Family por un tema de garantías y por un tema de circuitos, ¿no? Viste, por más que firmes un contrato privado, si la propiedad la pones a nombre de la otra persona y no conoces a la persona, es un tema. Entonces, nosotros siempre que también pude llevar un poco de mi experiencia a otra gente, creo que el Friends and Family, o buscar o trabajar en el Friends and Family, o hacer que no tan friends se vuelvan friends y no tan families se vuelvan families, es la base de este negocio, porque al final la garantía la tiene el otro, o por lo menos yo operaba así. Entonces, eso es complejo. Y los contratos que puedes tener entre privados son complejos porque, bueno, como bien sabemos, a veces las escrituraciones no son las mismas.
Ok. Sí, sumado a que no tenemos tampoco jurisprudencia ni hay un sistema armado con respecto a esto donde estén claras los roles de cada uno, ¿sí? Hablamos del contrato inmobiliario donde vos me das la propiedad de vender, firmas exclusividad conmigo, si lo vendes por otro lado, es Bueno, clarísimo el negocio, hay jurisprudencia y hay un montón de leyes ya que lo establecen. Acá no, acá es algo completamente nuevo. teniendo la inmobiliaria, ahí te cubrís un poco. Pero volviendo a lo que me decías de cómo hacer tantas obras al mismo tiempo, nosotros teníamos en arquitectura, que era el cuello de botella, el principal desafío, teníamos una arquitecta que lideraba, que es Juli Marchisón, le mando un saludo enorme. Enia, también nosotros tenemos un equipo de toda gente joven, ella tenía 27, 28 años y lideró más de 60, 70 flips. Y a su vez cada flip tenía su propio arquitecto, salvo los muy chiquitos que los empezamos a agarrar nosotros, que Juli tenía a su arquitecta número 2, que era Dolo, que los agarramos nosotros. Pero flips arriba de 70, 80 metros, siempre contratamos a un arquitecto, que le damos volumen de trabajo, ahí como bien decías, Vir, la economía de escala servía, y porque si no, hoy también a un 12, 14% que te cobra un arquitecto, hoy los números, insisto, están muy finos. Claro. Y decime, con el tema de la escrituración, de la compra de las propiedades, ¿cuál era el sistema que ustedes utilizan? ¿Siempre han comprado con escritura y vendido con escritura o han utilizado otros sistemas? Eso es el riesgo que cada uno elige tomar. Yo siempre a mis inversores, siempre fui por el lado de la escritura. Antes era menos costoso que ahora. Otra de las grandes de los grandes desafíos que tenemos hoy que baja los márgenes es eso. Los costos de escritura están altísimos. Antes, escriturar no era tan caro porque tenías la diferencia de brecha. Sí, por ahí era el tema de los circuitos lo que complejizaba, pero siempre fuimos por escritura. Y quien era un poco más riesgoso firmaba un boleto con un poder y si quería apalancarse lo firmaba un 50-60% con posición, entendiendo los riesgos que eso implicaba y tomaba los riesgos. Yo siempre fui un gestionador y un llevador con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero yo le doy a mi inversor la posibilidad de elegir y soy muy claro con los riesgos asociados. Creo que eso es parte de ser un inversor. Hay gente que le gusta más el riesgo y que tiene por eso muchísimos más beneficios. Si nosotros por ahí venía una persona que aceptaba un boleto del 60%, nos da la posición, venía una trazabilidad de una inmobiliaria que teníamos confianza, conocíamos al familiar, eso también delimita mucho la trazabilidad del inmueble. Y por ahí nos podíamos apalancar con un 40% y la tasa interna de retorno te la levanta un montón. Entonces son elecciones. Ahora, si querés mitigar todos los riesgos y trabajar sobre seguro, escritura versus escritura. De todas estas cosas que contaste, ¿no? De todos estos procesos, de todo este tiempo haciendo flipping, ¿qué es lo que más disfrutaste? Yo creo que el equipo y liderar y la gente. Mirá, yo ni iba mucho a las obras, iba al final. Siempre me gustó liderar, inspirar desde donde podía. Y sobre todo hacer que mi gente, que mi grupo y mi equipo de laburo siempre fue gente muy especial en muchos sentidos. Mi captador estrella era mi barbero. Fueron gente que la educamos toda a nosotros y se armó como una comunidad flipista muy interesante, interna, donde hacemos viajes, hacemos el Flipping Day a fin de año, donde salimos a comer, donde hacemos fiestas. Digo, al ser todos también de edad abajo de 30 y jóvenes, algunos después trabajamos mucho más con profesionales, nos fuimos adecuando, pero creo que ver la transformación de mi gente y ver cómo se transformaron es lo que a mí más me llenaba y más disfrutaba. Quiero que contés en qué estás ahora, porque muchas veces te hemos preguntado en términos pasados, como Sí, decir de sí, qué sí. hacías y cómo Sí, era. sí. Y contá a toda la audiencia en qué estás ahora, porque el flipping de alguna manera te ha permitido catapultarte a otros modelos de negocio dentro del real estate también. Bueno, esto es una primicia, no lo conté ni en mis redes y estamos terminando la marca, pero desde ya hace un año y medio, un año, por eso también estuve fuera de las redes y minimizando un poco. Desde hace un año que estoy haciendo flipping lands, que es que estoy comprando tierra
y trabajando con distintos desarrolladores y estamos haciendo 16 edificios ahora y nos estamos dedicando por todo el track record y toda la experiencia que tuvimos en la compra de oportunidades y detectando activos. Hoy ya compramos lotes y tierras, nos asociamos con desarrolladores y codesarrollamos o canjeamos y hacemos un negocio financiero muy interesante, donde un poco la premisa fue saber hacer bien lo que sabemos hacer. Por ahí el camino, la inercia hubiese sido y el ego hubiese sido hagamos una desarrolladora, pero creo que lo virtuoso por todo lo que escalamos este último año fue entender que lo que hacemos nosotros bien es comprar oportunidades. Eso nos asociamos con desarrolladores distintos desarrolladores líderes en el mercado y en cada zona, y con ellos estamos haciendo estos edificios en distintas zonas de la capital federal, y estoy muy contento por eso, porque voy a poder ofrecerles a mi comunidad un vehículo de inversión que nunca pude ofrecerles, porque he tenido 200 o 300 inversores que dijeron, todo me quiero invertir con vos. Pero la verdad es que el flip tiene eso de virtuoso, que los mismos inversores que ponen dinero, que hablamos al principio del costo de oportunidad, a medida que va vendiendo, van poniendo el mismo dinero, entonces el cuello de botella yo lo elevé hasta el máximo, que fue esto de 16 propiedades al mismo tiempo, o complejos de 18 departamentos. Pero bueno, también escalar en ese sentido se me complicó, y un poco la obra y me desgastó. Por nada que no la vivía tan a pleno, me desgastó la postventa, la obra en sí. Y es por eso que hoy estamos emprendiendo este camino de comprar tierra, de asociarnos con desarrolladores. Todo esto que aprendí de flipping, vengo haciendo una universidad gracias a mi consultor y a mis distintos socios desarrolladores, que hoy somos expertos muy entre comillas, pero en tierra y en compra de tierra. Entendemos perfecto, las incidencias, las zonas, los porqué de cada cosa, el vendible versus construible, y lo que vamos a llevar es un metro cuadrado hipercompetitivo a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, a precio incluso más bajo que el desarrollador, porque nosotros nos hacemos de la tierra y nos dan metros cuadrados por ello. Y la idea es generar una comunidad, que me encantaría también ver qué podemos hacer con ustedes, donde esa gente aprenda también en la inversión, no solo invierta y gane un 15, 20, 25% anual, que son nuestros proyectados, sino que también aprenda del mundo del desarrollo y del mundo del flip, que hoy también le podemos enseñar, en el camino. Va a ser una inversión que también vamos a juntarnos una vez cada 15 días a charlar sobre inversiones inmobiliarias. Entonces, es fomentar la comunidad en este vehículo de inversión. Me encanta, te deseo todo el éxito. Gracias. Me encanta cómo todos los aprendizajes, porque flipping es una gran escuela. Si uno sabe hacer flipping, sabe hacer un montón de negocios también. Y ha entrenado la mirada de negocios, y todas esas habilidades que ha desarrollado haciendo flipping, hoy la puede utilizar haciendo flipping de tierra en otra escala, con otro cliente. Ya no es un comprador final, es un developer. Pero son las mismas habilidades, ¿no? Así que me parece que estás aprovechando toda esa estructura, y la gran habilidad flipera, que siempre la mencionaste. Flipista. Flipista, perdón. La habilidad. Hay que poner un diccionario de la Real Academia del Flipping. Sí, lo podemos armar. Que es la de comprar barato y saber comprar barato, que es una gran habilidad y tecnología que tenemos que desarrollar nosotros y en nuestros equipos. Volviendo a eso, en la tierra pasa lo mismo. Nosotros hoy utilizamos mucha inteligencia artificial para la compra, después podemos ampliar sobre eso. Pero en la tierra pasa lo mismo. Por más que compres una incidencia de $100 en Montserrat, después ningún desarrollador lo va a querer. La esquina y el doble frente te permite productos mucho más virtuosos. Aplica la misma lógica, obviamente otros volúmenes. A mí lo que me sedujo de esto es un mismo vehículo de inversión puede acaparar muchísimo más, sin tanto esto que me preguntaban al principio. Por ello tenía 16 cajas, 16 horas, administraciones distintas, informes a inversores. Nosotros teníamos una etapa de 7 informes. Entonces esto se vuelve un poco más interesante, y puedo trabajar con empresarios que ya son muy sólidos en el mercado. Yo trabajo con gente que mínimamente
hizo 30 edificios como track record, entonces son gente con la que también me ayudó mucho más a rodearme de gente que pueda aprender muchísimo. Y el flip fuimos haciendo el camino, creo que acá es mucho más, estamos muchísimo más como aprendices y eso está bárbaro para seguir cultivándose. Está buenísimo, se nota que tenés un alma como que va atrás de lo nuevo, de lo distinto, de crecer, y eso nada, te va abriendo puertas y vas generando cada vez cosas más grandes, interesantes, y está bueno eso que decías recién, ¿no? De que podés, en este flipping de tierras, puedes abarcar mucho más inversores y sos como un experto en captación, te has vuelto como un experto en captación, que es la pata que decimos siempre, es como el 50% de cualquier negocio inmobiliario, poder captar correctamente. 100%, y es la llave del negocio sin dudas. Y ahora nos estamos volviendo expertos en ventas también, porque el camino termina cuando la captación... Igual esto es un poquito más por el camino de la tierra, porque una tierra aglomera mucho más venta que un flip, ¿no? Porque en flip sí creo que el foco está en la captación y siempre fue nuestro foco. Pero en un edificio o en unas unidades, nosotros a veces le desarrollamos el marketing a los developers porque necesitamos vender esos metros cuadrados para seguir girando. Entonces, termina también en la venta. Y en el flip la venta es sumamente importante por todo lo que mencioné anteriormente de la verticalidad y para darte cuenta de cómo comprar o qué se vende, ¿viste? Es muy importante. Decías hace un ratito recién que el producto es lo que más brilla, digamos, lo que más atrae al consumidor final. Entonces, está buenísimo que vos puedas aportarle también eso a las desarrolladoras. Hay un montón de desarrolladores que hacen metros cuadrados y no piensan en el producto de capaz que si vos tenés el mismo edificio, pero tenés mejores productos adentro, ¿no? Capaz que por la distribución, por el tipo de tipología que se busca en el mercado, porque vos ya entendés mucho más el mercado, estuviste más en contacto con eso, te permite poder aportarle inclusive a las desarrolladoras al negocio. Sí, con mucha humildad. Yo no me meto en los proyectos de los desarrolladores porque yo aprendo de ellos y ellos son quienes hacen los proyectos. Yo trato de aportarles del lado del marketing, que por ahí nosotros somos más vanguardistas, renderizando un edificio o haciendo videos con animaciones. Y sí, tratar de darle mi valor, pero yo respeto mucho al desarrollador en cuanto a su experiencia y en cuanto a los proyectos. De hecho, yo aprendí mucho esto del construible versus el vendible. Ahí tenés el proyecto. Yo he tenido monoambientes de 60 metros y los vendés como monoambientes de 38. Entonces, es un tire y afloje con el desarrollador de qué metros tomo, porque yo termino tomando metros de la obra muchas veces. Entonces, si me quedo el piso 3 de un proyecto que no está tan bueno, a veces cierro los ojos porque el negocio financiero es muy bueno, pero otras veces entiendo que esos monoambientes de 46 metros más balcón tiene un techo y que voy a vender la incidencia de metro cuadrado, la voy a vender más baja por esto. Totalmente. En la ciudad de Buenos Aires hace unos años cambió el código de edificación. Antes se podía construir en un lote X cantidad de metros cuadrados. Hoy lo que te permiten es una volumetría. O sea, ya no se piensa en que este lote podés vender 200 metros cuadrados, sino que tenés una volumetría y adentro de eso lo que podés aprovechar. Lo que pasa es que no siempre se puede aprovechar porque te quedan tipologías extrañísimas. Un monoambiente de más de 60 metros o de más de ya 45 metros termina siendo metros cuadrados que no se hacen rentables. Exactamente. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas cortas y respuestas cortas. ¿Te parece? Me encantaría. Ubicación. ¿En qué ubicaciones? ¿Qué miras en una ubicación? ¿Cuál es la clave para no siempre irse a lo premium, sino irse a lo rentable? Yo creo que dentro de la ubicación hay microclimas. Ejemplo, cada barrio tiene su ubicación y nosotros lo que miramos es, uno, que no haya inseguridad, obviamente comprando una oportunidad, y dos, que esté cerca de zonas que se venden mucho o que tengan alta demanda. Y si compramos una zona de baja demanda, tiene que ser regalado, es poco. Y hoy por hoy, con el costo de construcción tan alto, ni siquiera a veces es rentable esa zona. Nosotros hemos comprado en zonas muy complejas y hechos productos muy lindos, Avenida Belgrano y Colombres, un penthouse de $50.000. Hoy, reformar ese penthouse te queda en $120.000 y no sé si lo defendés.
Lo que buscamos es que haya alta demanda, que no haya inseguridad y obviamente, como dije antes, tiene que nacer el negocio. En las mejores ubicaciones hay menos oportunidades de negocio. Entonces, zonas periféricas pero bien ubicadas o que están creciendo en distintos barrios funcionan muy bien. Yo te voy a hacer una pregunta que nos encanta en el ping-pong, que es, si tuvieses que definir el flipping en una palabra o en una frase, ¿cuál sería? Muy buena pregunta. Flipping sería obstinación y resiliencia. Perfecto. Muy bien. Si Bien. tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere empezar a hacer flipping. Yo diría que llame por teléfono a mínimo 50 personas por día y que vaya a ver mínimo 15 propiedades por semana y que a menos que la sienta, que no compre hasta la propiedad número 75. 75, anoten. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de este negocio? Porque vos venís del mundo gastronómico, que es un mundo diferente. Súper jodido también, me parece. De este negocio, ¿qué fue lo que te sorprendió cuando empezaste a encararlo? Yo creo que lo más virtuoso de este mundo es que al ser un mundo mucho más rentable por ahí que el gastronómico, podés trabajar con gente que podés pagarle muy bien y eso te permite formar un muy buen equipo. Creo que eso fue lo que a mí más me dolió del mundo gastronómico, que aún haciendo las cosas muy bien, uno no puede pagar muy buenos sueldos porque realmente no da el negocio. Y acá si haces las cosas muy bien, puedes pagar muy buenos sueldos o muy buenas comisiones y eso te permite armar un equipazo y poder pensar en el mediano y largo plazo. ¿Qué es lo más extraño que te pasó haciendo flipping? Lo más raro. No, de todo, de todo, de todo. Lo más raro. A ver, yo te doy tiempo. Lo más raro que me pasó a mí es encontrar las cenizas del abuelo en un garage de una casa que compré en Florida. Y tuve que darle destino final a esas cenizas en el mar. Una historia que fue difícil de procesar y de hacer. Pero eso fue algo raro que a mí me pasó. Pero puede ser situaciones, puede ser casa, puede ser negociaciones, lo que sea. No, pasó de todo. Nos pasó, compramos casas incendiadas, tuvimos en más 3 oportunidades, Yamil lo puede relatar mejor, uno de mis captadores estrella, en 3 oportunidades reforzamos propiedades y fallecieron los dueños, y fue una tristeza. Y a nivel personal, ¿qué me pasó? Yo dejé de ir a propiedades hace mucho, mucho tiempo. Bueno, me ha pasado en una que esta es una historia interesante a vos, Vir, que hablabas de los riesgos. Este caso era una propiedad que habíamos comprado nosotros como empresa, pero firmamos un boleto al 60% con una inmobiliaria que nos dijo que conocía al propietario, no lo conocía. Ale, una de mis vendedoras, me dijo, ¿vos sabías de quién era la propiedad esta? Y ahí voy a la escritura, googleo el apellido y era un gitano que era medio tránfuga, que estaba, lo querían buscar. Llamo a mi escribano y le digo, Nico, pedí ya los certificados, vamos a escriturar. Este de coso, ¿cómo no me dijiste nada? Y logramos venderla antes, cuando pide para hacer la escritura, justo viene un cliente y lo logramos vender por boleto. Pero son esas cosas que decís, viste, esto de por qué también me cansé de tomar tanto riesgo. Bueno, clausuras, un montón de Mucha cosas, adrenalina. Adrenalina, 2 psicólogos, uno empresarial, cognitivo-conductual. Dami, le mandamos un gran saludo, un gran conocedor de la historia del flip. Perfecto, parte del equipo, parte clave del equipo en su momento. Clave, Martes clave. a las 3, olvídate. 100%. Bueno, Tommy, ha sido un placer conversar con vos. Creo que formamos parte de una camada que estamos haciendo mucho por la comunidad flipera en Argentina. Hemos trabajado en ponerle un nombre a este negocio. Estamos difundiéndola. Vengo de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una comunidad, una industria muy desarrollada, que hay cursos. Acá tenemos el curso Flipping Master. Hagan Flipping Master si quieren hacer el negocio. Podcasts como este, libros como el libro que yo escribí. Hay muchas cosas que estamos desarrollando y vos sos uno de los precursores de este negocio acá en Argentina. Así que ha sido un gusto
poder compartir con vos y con todos las personas que nos están viendo este encuentro. El placer es todo mío, la verdad un privilegio. Cuando me llamaste automáticamente, porque sé todo lo que haces por la comunidad y que hacen por la comunidad, no lo dudé y creo que es eso. Hoy un poco ya estando mirándolo de afuera, igual sigo haciendo algunos flips, pero ya mirándolo de afuera creo que hoy mi rol va a ser mucho más poder lograr transformar. Uno de nuestros eslogan era transformando realidades, transformar la vida de la gente. En el camino creo que suena cliché, pero realmente en la trazabilidad de una obra y de todo un flip das infinidad de laburos directos e indirectos, y creo que hay mucho por hacer, sobre todo en el interior, en las provincias, y es algo que existe desde siempre, que le dimos un nombre, que le tratamos de dar un marco, así que felicitarlos y admirado por el laburo que hacen, y acá estoy para lo que necesiten cuando quieran. Gracias Lau, también un privilegio. Gracias por compartir tu experiencia con toda la gente que quiere meterse en este mundo, y es fundamental escuchar experiencias, historias como la tuya, sobre todo con todo lo logrado, con todo el camino recorrido, que además te viene trayendo un montón de cosas más. Gracias. Hay que animarse. Esperemos que hayan disfrutado estos episodios con Tommy Cabuli. Ha sido un lujo. Gracias, nos vemos en el próximo Flip. Gracias por escuchar Flipping Master. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si querés dar el siguiente paso y trabajar conmigo más de cerca, visita flipping-mediomaster.com. Nos vemos en el próximo Flip.